Le pediría a la administración de sala de recepción de las aspirantes y aspirantes que nos ayude para pasar al aspirante a consejero electoral, Rodrigo Escobar. Muy bien. Bienvenido, Rodrigo Escobar, ciudadano que en este momento tiene la calidad de aspirante al Consejo Electoral de nuestro país. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le da la bienvenida a este ejercicio de Parlamento abierto y de transparencia. Como usted sabe, en la convocatoria pública se estableció que la conducción del proceso implicaba varios principios que estamos dando cumplimiento y este es uno más, acordado ya en un formato por la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Le explico brevemente el formato de la reunión para que tenga usted mayor claridad sobre el mismo. Tendrá oportunidad de una exposición inicial de hasta 5 minutos para referirse a su currícula y su visión del Instituto Nacional Electoral. Vencida esta etapa, los grupos parlamentarios en el orden representado en la Junta de Coordinación Política tendrán participación hasta por 1 minuto para hacerle algunas preguntas, algunos cuestionamientos a su trayectoria y una vez que terminemos con los 8 grupos parlamentarios, usted tendrá un máximo de hasta 8 minutos para hacer respuesta a estos cuestionamientos y preguntas de los grupos parlamentarios. Hay en pantalla, con la vista de mosaico, un cronómetro que nos irá ayudando en esta gestión siempre complicada, pero bueno, muy importante del tiempo. Y lo mismo va a pasar en el formato. Cada vez que usted hable, no habrá interrupciones, no habrá ninguna participación, salvo la que mi calidad de moderador pueda hacer para corregir algún problema de audio o de transmisión. Recordar que este ejercicio está siendo transmitido en vivo por el canal del Congreso, por los demás medios digitales de la Cámara de Diputados, porque es un tema relevante de interés nacional, de orden público, y bajo ese supuesto es que esta Cámara de Diputados está este domingo en un ejercicio más de Parlamento abierto, a los cuales estamos ya acostumbrados en beneficio de la ciudadanía. Sin más preámbulos, le pido que tenga la amabilidad de iniciar su participación inicial hasta por 5 minutos. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, diputadas y diputados, integrantes de la Junta de Coordinación Política. Me siento muy honrado de comparecer el día de hoy con la finalidad de exponer mis puntos de vista, experiencia profesional y las razones por las que aspiro a integrar el máximo órgano de gobierno del Instituto Nacional Electoral. Antes de iniciar, quiero expresarles mi reconocimiento por la difusión de estas entrevistas en vivo. Creo que la designación de las personas que habrán de integrar el Consejo General debe ser un proceso abierto y transparente a la ciudadanía, ya que ésta es quien, en última instancia, debe valorar la legitimidad, idoneidad, competencias y capacidades de las personas que habrán de desempeñar esta importante función. No abundaré demasiado en mis datos curriculares, ustedes cuentan con ellos, solo quiero destacar la experiencia de poco más de 18 años en la materia, tanto en el entonces Instituto Federal Electoral como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. He sido propuesto en 2 ocasiones por la Suprema Corte de Justicia al Senado de la República para integrar una de las salas regionales del mismo tribunal. El sistema democrático en nuestro país se enfrenta a una situación compleja. Han transcurrido más de 50 años desde la primera gran reforma electoral de 1977. A partir de esto se ha venido conformando un sólido sistema democrático procedimental. Sin embargo, todavía hay que reconocerlo, existe una importante disociación entre la población y las autoridades electorales. En el informe 2018 de la organización Latinobarómetro se aprecia una drástica caída en la confianza en las instituciones electorales. En América Latina pasan del 51% de aprobación en 2006 al 28% en 2018. Esto sin duda es un dato que debe preocuparnos y ocuparnos. La tutela de los derechos humanos solo es posible en un sistema de gobierno democrático en donde la participación del pueblo puede incidir de manera destacada en la implementación de políticas públicas. Es de suma importancia redimensionar el valor de la educación cívica, sobre todo en las etapas iniciales de la formación de nuestros niños y jóvenes. De nada sirven, y perdónenme la expresión, como sucedía en mis épocas, donde uno se aprendía el artículo 3º, el 27 y el 123 de la Constitución. Hace falta un verdadero entendimiento del sistema electoral y democrático y su importancia en la construcción de una sociedad igualitaria en lo sustantivo y en lo intercultural. Es evidente que actualmente existe un fuerte desencanto de muchos actores políticos, esto hay que tenerlo perfectamente claro, y amplios sectores de la sociedad que cuestionan la legitimidad del órgano electoral
y sobre todo, y esto es lo más grave, de los resultados electorales. Para corregir este fenómeno debemos consolidar la legitimidad y la credibilidad de los procesos electorales. Es muy importante este proceso de selección es fundamental, pero también es de medular importancia la consistencia en las decisiones y la congruencia de los criterios de las autoridades electorales frente a casos similares. Debemos resolver siempre en el mismo sentido. El sistema electoral es sin duda perfectible. Debemos avanzar en la consolidación de un verdadero sistema nacional de fiscalización que deje de ser un mero sistema de contable de sumas y restas para convertirse en un verdadero sistema de control del ejercicio y origen de los recursos de los partidos políticos. Permítanme citar a Joseph Raz, quien señala que el bienestar de una persona no depende solo de sí misma. También es necesario, señala el autor, que se den las condiciones que hagan posibles sus objetivos y que le den significado. Para Jürgen Habermas, el proceso democrático de producción debe tener como orientación el bien común. Sin embargo, la única forma legitimadora de este proceso es cuando existe el claro entendimiento de los ciudadanos acerca de las reglas que rigen la convivencia social. La democracia es mucho más que procesos electorales, y esta no se agota en el ejercicio del voto. Sin embargo, no cabe duda que estos procesos son un elemento consustancial e indisoluble de un sistema que privilegie el respeto irrestricto de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano. Concluyo, como lo hice en mi entrevista ante el Comité Técnico de Evaluación, con un eslogan del entonces Instituto Federal Electoral. México cuenta con nosotros para que nosotros podamos contar con el México que queremos. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, Rodrigo, por esta intervención inicial, en la cual ha dado cuenta de su currícula de manera breve y de su visión del instituto. Bien, damos paso a la participación de los grupos parlamentarios. Iniciamos con la diputada Verónica Juárez, hasta por 1 minuto. Adelante, diputada. Muchas gracias. Justo registré, bienvenido Rodrigo a esta sesión de entrevistas. Registré una frase con la que casi terminabas, en donde mencionas que la democracia es mucho más que los procesos electorales. Y en este contexto quisiera hacerte la siguiente pregunta a partir de las reformas que se han impulsado y que ahora son una realidad, que tiene que ver con la paridad y con la violencia política de género. ¿Usted cree que las autoridades electorales, el INE, los OPLES y los tribunales deben de atender los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género cuando no sean mujeres que desempeñen un cargo de elección, sino cualquier cargo público? Esa es la pregunta que hacemos a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y gracias por su respuesta. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Juárez. A continuación le damos de la voz Rodrigo. Nos ayudas, creo, para pudieras quitar el audio un momento. Perdón. Muchas Gracias. Bien, a continuación, el uso de la voz. Marco Gómez, adelante, diputado. Gracias, Rodrigo, bienvenido y me da mucho gusto conocerte. Creo que tu currículum habla por ti mismo, no necesita mayor presentación, se ve también que sabes de lo que estamos hablando. Yo te quiero hacer una pregunta muy técnica. A ver, no sé si te has enterado, pero el INE extendió el plazo para la realización de las asambleas a nuevos partidos políticos en contravención con lo que establece la ley. Gracias a esta violación, pues prácticamente 6 partidos políticos lograron cumplir con sus asambleas, evidentemente en contravención con lo que establece la norma. ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema y cómo crees que el INE deba de conducirse en estos casos? Es decir, ¿es válido que el INE pueda ir más allá de la ley? Gracias, diputado Marco Gómez. A continuación le pedimos al diputado Fernando Manzanilla, en representación del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, haga uso de la voz hasta por 1 minuto. Adelante, diputado. Muchas gracias, Rodrigo, y bienvenido a esta reunión de la Junta de Coordinación Política. Hablaste de los avances que se han tenido a lo largo del tiempo en nuestro sistema electoral, pero también de la desconfianza creciente que hay por parte de la ciudadanía en las instituciones electorales. Quizá esto es peor todavía a nivel local, me refiero
al tema de los OPLES. Vemos a varios OPLES controlados por los gobiernos estatales en turno, incluso vemos OPLES que cambian de lealtad realmente el mismo OPLE cuando cambia el gobierno estatal en turno. La pregunta concreta que yo te tendría es, ¿qué podemos hacer para asegurar un funcionamiento adecuado e independiente de los organismos estatales? ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo, en que el Instituto Nacional Electoral, como vimos en el caso de Puebla, la elección pasada, llevara a cabo ya todas las elecciones estatales? ¿Sería esa una posible solución? ¿O qué otras opciones ves tú que pudieran ayudarnos a eliminar esta falta de credibilidad que tienen muchos institutos a nivel local? Gracias, diputado Fernando Manzanilla. En el uso de la voz, la diputada Mayela Gómez, en representación de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. Muchas gracias. Bienvenido, maestro Escobar. A nombre del Movimiento Ciudadano le doy la bienvenida a la JUCOPO y voy a ser muy concreta en las preguntas. La primera, ¿cuál es el equilibrio que usted considera deseable entre lo que es federalismo y centralismo en el INE? La siguiente pregunta, ¿qué opina de la controversia interpuesta por el INE en materia de remuneraciones? Y la última pregunta, ¿qué haría usted para defender y acrecentar la autonomía en el INE? Muchas gracias. Gracias, diputada Mayela, como siempre, por la concisión. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados y diputadas del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Rodrigo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo te saludamos y te pedimos una disculpa porque no te vamos a hacer preguntas, porque nosotros estamos en la postura de que el comité técnico tiene claros visos de desacato a la convocatoria que Omar presenta a cada uno de ustedes cuando antes de iniciar su charla, y sostenemos que lo que estamos eligiendo es verdaderamente mayúsculo, y entonces requerimos de que la JUCOPO rechace las quintetas y vuelva a pedir al comité técnico nuevas quintetas, porque sostenemos que en los 60 participantes, ya vistas las entrevistas, no las hicieron de forma adecuada y correcta, y por eso el grupo parlamentario plantea el rechazo de las quintetas y solicitó al comité técnico de nuevas quintetas. Es cuanto, Omar. Gracias, diputado. A continuación, en representación de las legisladoras y legisladores del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Claudia Pastor. Diputada, adelante. Gracias. Bienvenido, maestro Escobar. Mi pregunta es la siguiente. El 7 de mayo, el Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional frente al decreto de reducción de los tiempos en radio y televisión de los concesionarios privados. ¿Cuál es la posición de usted en relación con esta controversia? Y si piensa que esa reducción vulneró la equidad en el modelo de comunicación política de nuestro país. Por su respuesta, muchísimas gracias. Gracias, diputada Claudia Pastor. A continuación tiene el uso de la voz el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, diputado Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, diputado. Rodrigo, bienvenido a esta etapa del proceso. En el año 2018, el Consejo General del INE emitió lineamientos a los que se les conoció como cancha pareja. Sin embargo, fueron revocadas por el Tribunal Electoral. ¿Qué opinión tiene respecto de estos lineamientos y la revocación por el Tribunal? Y también preguntar que, más allá de la independencia de la asignación de consejeros de los organismos locales electorales y los ciudadanos en los distritos, así como la aprobación de los nuevos partidos, ¿cuáles serán las determinaciones más importantes que tendría el Consejo General durante el proceso electoral? Y también la consideración de que en un órgano colegiado se buscan consensos, pero también existen disensos. ¿En qué casos podría usted anticipar con sus posibles pares en el Consejo General algunos disensos, y si pudiera anticipar posibles ejemplos? Muchas gracias. Gracias, diputado Juan Carlos Romero Hicks. Diputado Mario Delgado tiene la oportunidad de cerrar esta ronda de participación. Muchas gracias.
bienvenido, Rodrigo Escobar, a este ejercicio de transparencia. Vi su entrevista con el comité técnico y me llamó mucho la atención, porque usted tiene mucha experiencia en lo electoral, y su conclusión de que no hubo fraude en las elecciones de 2006. Hace ya muchos años y de ese asunto, y ha salido, bueno, mucha información, hasta casi la confesión del expresidente de su intervención. ¿Por qué considera que no hubo fraude? Y también me parece que usted trabajaba en el tribunal en el 2012, cuando salió el caso de Monex, que no fue sancionado. ¿Me podría hablar al respecto, por favor? Gracias. Gracias, diputado Delgado. Con esto, Rodrigo, cerramos la participación de los grupos parlamentarios y como se le comentó al inicio, damos pauta a las respuestas que tenga bien proporcionar a este órgano de gobierno y en general a la Cámara de Diputados, a la ciudadanía. Tiene el uso de la voz hasta por 8 minutos. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto y claro. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta que me formula, en relación con la violencia política de género, yo creo que entiendo perfectamente el grave fenómeno que representa en estos momentos la violencia política de género. Tenemos experiencias muy terribles en los procesos electorales de candidatas asesinadas. Sin embargo, en la materia electoral, las autoridades electorales están circunscritas en su ámbito de competencia al tema específicamente electoral. Entonces, no creo que las autoridades electorales puedan extender su competencia más allá de este tema. O sea, no es un sistema en general de control del fenómeno de la violencia política. Hay otras instancias, las reformas establecen otros mecanismos para atención de esto. Entonces, yo creo que las autoridades electorales quedan circunscritas al impacto que este tipo de violencia pueda generar en los procesos electorales. En relación con la pregunta del diputado Marco Gómez sobre el plazo, la extensión del plazo de las asambleas a los partidos en formación, yo creo que sí entiendo perfectamente la posición y la consideración. Sin embargo, desafortunadamente la pandemia creo que nos ha tomado a todos por sorpresa y ha llevado a las autoridades electorales a regular más allá del marco normativo. Creo que hay que tener en cuenta que la ley prevé casos generales y no situaciones excepcionales. Entonces, en estos casos, entiendo yo, para privilegiar el derecho de los ciudadanos el derecho de asociación de los ciudadanos, creo que fue, digamos, correcto dar oportunidad a que se continuara con las asambleas en algunos partidos en formación. Pero con una acotación, de ninguna forma el INE puede ir más allá de la norma, siempre hay que estar sujetos al principio de legalidad. En relación con el tema de los soples controlados por grupos políticos locales, creo que este fue una de las razones de la reforma precisamente del 2014 que llevó a la designación de las autoridades electorales locales, tanto tribunales como OPLES, al Senado y al Instituto Nacional Electoral. Yo no creo que el INE deba asumir la totalidad del ejercicio de la organización de los procesos electorales, porque hay que atender al sistema federal que nosotros tenemos. Creo que hay que tener mucha precaución en invadir en exceso la esfera de atribuciones y de competencias de los estados de la República. En relación con el equilibrio entre federalismo, creo que y centralismo, creo que esto se relaciona con la pregunta anterior. Yo me iría mucho más por atender al federalismo, respetar la autonomía de las entidades y con la finalidad de darse a sí misma su forma de gobierno. En relación con la controversia del INE en materia de remuneraciones, yo estoy muy de acuerdo y tengo un indeclinable compromiso con la austeridad, con que los funcionarios tengan un sueldo, digamos, decoroso que les permita vivir adecuadamente, pero sin contar o sin tener percepciones exageradas o remuneraciones fuera de toda proporción.
Sin embargo, también entiendo que todos tenemos el derecho de defender los derechos que consideráramos conducentes, sobre todo en aras de garantizar la autonomía de la autoridad electoral. En relación con la pregunta que me hace la diputada Pastor, en el sentido de la controversia que se presentó en tiempos en radio y televisión, yo creo que en principio no se altera la equidad en la contienda porque conforme al 41 constitucional queda garantizado el esquema de acceso a los tiempos del Estado en procesos electorales, tanto federales como locales. Sin embargo, donde podemos tener quizá una reducción o un impacto un poco más relevante puede ser fuera de los procesos electorales, donde sí se vería reducida los tiempos de los que disponen. Ahora, sin embargo, esta reducción se realizaría, digamos, de manera uniforme porque se mantiene el mismo esquema de distribución. Entonces, el impacto en los tiempos de cada partido pues, sería prácticamente el mismo. O sea, no habría un partido más perjudicado o más beneficiado, aun y cuando todos presentan una reducción importante. En relación con la pregunta de los lineamientos sobre cancha pareja, yo creo que yo no compartí en su momento mucho la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Creo que hay que sopesar todas las decisiones que abonen al principio de equidad en la contienda. Creo que este es un valor fundamental que debemos todos tener muy presente en relación, que debemos tener como funcionarios electorales perfectamente interiorizado. Lo más importante es que todos los partidos y los candidatos jueguen en las mismas condiciones. Acerca de los consensos y disensos que se pudiera presentar, bueno, en principio no quisiera yo adelantar criterios sobre cuestiones en concreto, pero esto no me lleva a evadir de ninguna forma la pregunta. Yo creo que podríamos tener diferencias en materia, por ejemplo, de quejas sobre radio, sobre radio y televisión, sobre medidas cautelares. Yo tengo una idea de ser un poco más proclive al debate mucho más intenso en el desarrollo de las campañas, sobre todo en la publicidad. Creo que debemos fomentar incluso el debate, aunque a veces sea ríspido, pero esa podría ser un disenso en materia también, por ejemplo, de los concursos para el ingreso a los organismos locales o al propio servicio profesional. Creo que debemos ser mucho más, o se debe ser mucho más exhaustivo, mucho más intensos en la revisión de los perfiles de las personas que aspiran a este tipo de cargos. En relación con la pregunta sobre el proceso de 2006, como yo lo comenté en el comité, yo entiendo muy seriamente la alta conflictividad que presentó ese proceso electoral y reconozco que en el consciente colectivo de muchas personas quedó la idea de que hubo irregularidades. Sin embargo, como lo señalé, del análisis que yo he podido hacer, quizá somero, de la resolución de la Sala Superior, del marco en el que nos desenvolvimos en ese tiempo, no creo que haya habido elementos suficientes para considerar la existencia de un fraude. Irregularidades, evidentemente sí. No hay un proceso electoral que esté exento de irregularidades, pero no que hayan sido de la entidad suficiente como para alterar el equilibrio en la contienda. En el caso de Monex, sí, efectivamente yo trabajaba en su momento en Sala Superior, pero no estuve, digamos, relacionado con ese asunto. De hecho, no trabajaba yo en área jurisdiccional en ese momento. Era yo, si no mal recuerdo, asesor de la coordinación de jurisprudencia o quizá secretario regional. Pero yo creo que fue un caso muy complejo que evidencia las carencias que todavía se tienen en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Creo que hay que ser mucho más incisivos en la investigación, sobre todo para evitar que se generen modelos modelos de financiamiento paralelo que puedan influir en la equidad de la contienda. Bueno, esto se me acaba el tiempo y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Rodrigo. Le agradecemos a nombre de la Junta de Coordinación Política esta participación en esta entrevista, un modelo de transparencia y apertura de la Cámara de Diputados. Le deseamos suerte en lo que sigue para usted y amable y respetuosamente le pedimos que nos ayude a abandonar la sala de entrevistas para continuar con nuestro trabajo y mucha suerte para usted. Hasta luego. Gracias, buena tarde.